En este vídeo voy a mostraros paso a paso cómo crear imágenes y vídeos increíbles usando una herramienta súper potente con IA de última generación. Y además, por si fuera poco, os traigo un tutorial completo de CapCut con el objetivo de que aprendáis a editar vuestros vídeos y podáis llevarlos al siguiente nivel. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo IA. Hoy os traigo un tutorial completo acerca de cómo crear imágenes y vídeos con IA de última generación con esta herramienta llamada Dreamina, que pertenece a CapCut, que para los que no lo conozcáis pertenece a la empresa ByteDance, que es la misma creadora ni más ni menos que de TikTok, por lo que esto ya es sinónimo de garantía. Vamos a ver los pasos de cómo hacerlo. Lo primero de todo es entrar en esta web, os dejaré el enlace en la descripción. Y simplemente tenéis que clicar aquí donde dice registrarte con tu cuenta de CapCut. Hacemos inicio de sesión y seleccionamos la cuenta Google que queramos. Muy bien, una vez hemos hecho login, fijaros, yo ya tengo aquí mi cuenta vinculada y aquí me dice que tengo 120 créditos para gastar. Pero con el truco que os voy a enseñar veréis que tenéis de momento un consumo ilimitado de creación de imágenes y de vídeos. Bueno, básicamente aquí tenemos la interfaz de bienvenida. Destacar los tres puntos más importantes de aquí, que es el generador de imágenes, el creador de vídeos y el creador de avatares de IA. Ahora veremos los tres en acción. Decir que aquí abajo hay una serie de ejemplos que, como podéis ver, son espectaculares y la verdad que están súper bien hechos. IA de última generación, indiscutible la calidad de la imagen. Entonces, para generar imágenes como estas, nos tenemos que ir aquí donde dice generador de imágenes. O también podemos ir aquí, que dice generador de vídeos, ¿vale? Lo mismo da. Desde aquí podemos acceder a cualquiera de las tres opciones que os decía antes. Y antes de empezar a explicaros cómo funciona, os voy a enseñar brevemente lo que he estado yo haciendo. Concretamente lo hice ayer como pruebas para enseñaroslo. Aquí puse un ejemplo en el que le pedí a la IA que creara una imagen con máxima calidad donde se vean dos gigantes jugando una partida al ajedrez en la superficie de Marte, con un fondo espectacular de meteoritos, estrellas y planetas. Si os fijáis, las imágenes no tienen desperdicio, son alucinantes, están súper bien hechas. Si voy pasando, me hizo varias opciones. He de decir que con dos créditos de estos, es decir, de estos de aquí, fijaros aquí pone 2, ahora no me sale nada porque no he puesto aún el prompt, ahora veremos cómo se hace. Con solo 2 créditos ya pude crear las 4 imágenes, así que está súper bien. Como podéis ver, calidad máxima, incluso aquí me puso pues como una especie de sacerdotes, no sé si quiere emular esto a la figura del rey y esto la reina, no lo sé, pero bueno, esto es la inventiva y la capacidad de improvisación que tiene la IA, ¿no? Que es alucinante. Esta también, espectacular, y esta fue la que más me gustó. Fijaros el fondo con los meteoritos, el planeta, las fichas de ajedrez, con la sombra, las luces del suelo, los reflejos, alucinante, vestidos de astronauta. Y me gustó tanto esta imagen que decidí pedirle a la IA que le diera vida. Como podéis ver, os lo estoy enseñando así porque es mucho más rápido, ya que la generación de imágenes es rápida, pero el vídeo tarda alrededor de 1 minuto y bueno, así veis un poco todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Aquí le pedí simplemente que animara los dos gigantes, ¿vale? La verdad es que está muy bien hecho el movimiento. Es verdad que en la física no acaba de ser del todo adecuada, pero a través de más prompts, de más instrucciones, podíamos ir modificando y hacerlo, ajustarlo más para que el movimiento aún sea más real, ¿no? Pero incluso me fascinó mucho el movimiento de los ojos que tenía el gigante este de la derecha, que mira al de adelante y luego mira hacia el tablero de ajedrez. Vale, entonces en este punto, fijaros, hemos generado la imagen, hemos generado el vídeo, que en este caso lo hemos hecho a partir de una imagen. Ahora igualmente haremos un ejemplo para que lo veáis. Y por último, vamos a generar un avatar de IA con esa misma imagen. Yo lo que hice fue ponerle el vídeo aquí, le subí el vídeo en esta parte y le pedí simplemente que los animara y dijera un mensaje que ahora a continuación vais a oír. Si yo bajo aquí, fijaros, personaje de referencia, este fue el vídeo que le puse, le pedí una sincronización labial y la información detallada con el mensaje que le había dado. ¿Vale? Estos son 2 segundos solo de... Mundo Espera, IA le voy a decir Enigma Dev. que se calle, ¿vale? Ya hemos oído el mensaje. Estos solo son 2 segundos porque si le ponía un prompt más largo, una instrucción más larga del mensaje que tenía que decir, me demoraba bastante en crear el vídeo.
De ahí que solo le pidiera 2 segundos. Pero sabed que lo podéis alargar más. ¿Vale? Y este sería el ciclo de las 3 opciones que tenemos. Crear imagen, vídeo y el avatar que va a decir lo que nosotros queramos, ¿vale? En un texto que tiene una limitación de tiempo, pero bueno, que está bien. Podéis elegir la voz y todo. Aquí tenéis las opciones que ahora veremos, ¿no? Vale, entonces vamos a empezar con la imagen. Os voy a explicar paso a paso cómo lo tenéis que hacer y sobre todo el truco para que podáis hacerlo de manera ilimitada, al menos temporalmente. Ya sabéis que estas cosas puede ser que en el momento que yo esté haciendo el vídeo funciona, pero de aquí a un tiempo quizá deja de funcionar. Entonces vamos a ver. Para crear una imagen voy a decirle algo así como: crea una imagen ultra realista de una expedición a Marte de un equipo de astronautas con vida alienígena. Yo ya le he dado a generar. Y fijaros las imágenes que me acaba de crear, totalmente alucinantes, increíbles. Aquí hasta 2 medusas flotando. Bueno, la IA tiene una perspectiva curiosa de cómo son los alienígenas. Aquí sí que este incluso parece, bueno, el alien, ¿no? El típico alien de la película. Y estos sí que ya parecen más extraterrestres. Incluso este de aquí, ya lo veremos más grande. Antes de ampliar la imagen, deciros que yo he dejado por defecto, tal como estaba todo, pero vosotros podéis seleccionar, primero de todo aquí, por referencia, podéis seleccionar una imagen para que se inspire en la imagen que va a generar a partir de la imagen que la habéis subido, cosa que me parece súper útil. Aquí en dibujar texto en la imagen incluso le podéis añadir texto en la imagen que queréis que dibuje. Aquí podéis seleccionar la IA. Yo he probado las 3, son pequeños detalles y matices la diferencia de una a otra, así que podéis probar la que queráis, pero están súper bien, ¿vale? Aquí, bueno, la resolución, yo he puesto 1K, 2K, esto sí que es de pago, y aquí tenéis la relación de aspecto, así como el tamaño de la imagen, ¿vale? Yo ya la he generado, me ha consumido 2, voy a darle otra vez para que veáis más opciones, pero fijaros, como podéis ver, alucinante, aquí hay como una nave espacial extraterrestre, o no sé si será la misma de los astronautas, esto habría que preguntarle a la IA. Este me parece increíble. No sé qué pensáis vosotros, pero alucinante. Este también. Es que fijaros las sombras, los detalles, qué bien hecho está, el suelo. Bueno, realismo en estado puro, ¿no? Y aquí difuminado de fondo. La de las medusas, que la verdad que es muy bonita visualmente. Gráficamente es espectacular. No sé si debe ser la luna de fondo. Y los astronautas aquí mirando, ¿no? O sea, increíble. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer. Aquí tenéis una serie de elementos para editar, que también los podéis utilizar. Fijaros, aquí me lo ha hecho mucho más grande el alien. Espectacular. Con esto podríamos hacer casi juntar las imágenes y hacer una película. Vale, entonces antes de pasar a hacer el vídeo, voy a descargar esta imagen de aquí, que es la que más me ha gustado. Voy a darle aquí a descarga, ya me pone descargada, le doy aquí, la abro y aquí la tengo. ¿Vale? Entonces, ahora voy a cerrar esto, me voy a ir aquí donde pone vídeo, voy a seleccionar la imagen. ¿Vale? Ahí ya me la está cargando. Y lo que voy a hacer es pedirle que le dé vida a esta imagen. Es decir, voy a decirle: crea un vídeo de alta definición donde el alien ataque a los astronautas pero consigan escapar. ¿Vale? Vamos a darle realismo a la imagen. Entonces aquí de nuevo lo mismo. Podéis seleccionar cuál de las dos IAs queréis. De nuevo, ambas son buenas opciones. Voy a dejar la que viene por defecto. Aquí tenéis opción de 5 segundos o 10. Lo podéis hacer en 10, lo podéis hacer en 5. Lo único que fijaros, aquí si pongo 5 son 50 y aquí si pongo 10 son 100. Dado que tenemos 116, vamos a generar la de 10. ¿Vale? Y ahí ya se nos está cargando el vídeo que se está generando en función del prompt que le hemos dado y la imagen que tiene como referencia. Ahora veréis el resultado. Entonces, mientras se carga, os voy a enseñar el truquito para esto volverlo a poner a 120 de manera instantánea. Es tan fácil como copiar la URL, abrir una nueva pestaña y pegar la URL. Le damos, nos carga. Fijaros, me acaba de salir lo que acabo de hacer y aquí ya tengo 120 créditos otra vez. Esto no es nada ilegal, no es nada raro, es algo que el programa tiene. Entiendo que no le da importancia a las visualizaciones porque cada vez que vuelves a entrar, vuelves a tener 120 créditos. Es decir, en otras palabras, podemos crear imágenes y vídeos de manera ilimitada. Vale, vamos a ver el vídeo que ya nos lo ha creado. Bueno, como podéis ver, el movimiento está bastante bien,
está bastante logrado. Es verdad que no se ve del todo fluido. No da sensación de que estén muy asustados los astronautas. O esto lo ven cada día o hay algo que no está bien. Aquí lo que podríamos hacer ahora es descargar este vídeo como acabamos de hacer con la imagen y volverlo a cargar aquí y simplemente añadirle un prompt que diga, oye, dale más realismo a esto. No puede ser que este astronauta esté haciendo footing mientras le sigue el alien, ¿no? Tiene que haber un poco de realismo, que salga corriendo, que se asuste o algo del estilo. Y seguro que el siguiente vídeo saldría mucho mejor, más afín a la realidad, ¿no? Entonces, como tenemos 120 créditos de nuevo, pues no hay ningún problema. Podemos seguir hasta que nos quede perfecto como queremos y listo. También sabed que aparte de poner una imagen para que se inspire la IA y nos genere el vídeo, podéis hacerlo desde un texto sin ningún tipo de imagen. Y la última opción, que es la que os he mostrado antes de los gigantes, está de aquí, que decían esto. Dev, Mundo IA Enigma Dev. Pues esto lo hice simplemente añadiendo el vídeo que, por ejemplo, que acabamos de crear, lo podríamos añadir, le pongo un prompt aquí, selecciono la voz que quiero, la velocidad de voz que quiero que me diga el mensaje y listo, ¿vale? Aquí tenéis modo maestro, más vividas y realistas y más velocidad, ¿vale? Para esto, para vídeos con más velocidad. Esto está súper bien, pero sí que os recomiendo que carguéis el audio, porque a mí al menos me parece bastante IA artificial Enigma Dev. con esta voz, ¿no? No es muy natural. Si vosotros grabáis vuestro propio audio, lo cargáis aquí y decís Mundo IA Enigma Dev y lo dice el gigante, pues quedará mucho mejor. Y por último, agregar que contra más palabras pongáis aquí, más créditos os va a pedir aquí abajo. Así que tenerlo en cuenta, si ponéis menos palabras o más, pues podréis generar. A partir de X palabras ya se pasa de 120, con lo que con la versión gratuita no podríais generarlo. Así que tenía que ser un prompt corto. Esto es cuestión de experimentar y listo, ¿vale? Y si no, ya tendríais que suscribiros para poderlo tener de manera ilimitada. Si queréis crear varios vídeos o avatares de manera rápido, podéis abrir varias pestañas, como yo tengo aquí, y a cada pestaña le ponéis un prompt y ejecutáis el programa. Como cada vez son 120 créditos lo que nos dan, pues no hay ningún problema. Podemos ir abriendo y generando vídeos. Así que podemos crear muchos en muy poco tiempo. Muy bien, dicho esto, vamos a la segunda parte. Ya hemos visto cómo crear con Dreamina imágenes y vídeos con IA, darles vida e incluso que hablen por nosotros. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que va a ser un tutorial completo de cómo usar el editor de código más popular como es CapCut. Así que os invito a que os quedéis hasta el final, ya que va a ser un tutorial completo y que seguro que os va a servir, sobre todo si no conocéis esta útil herramienta. Aquí tenemos la aplicación, esta es la interfaz de bienvenida. También os dejaré el enlace en la descripción para que lo podáis descargar. Yo siempre trabajo desde aquí porque al final tenemos la opción de editar nuestros vídeos en esta parte de aquí. Tenemos la opción de editar imágenes desde aquí, que esto sería como una especie de Canva, ¿vale? Para los que lo hayáis utilizado, esta parte es muy útil. Fijaros, voy a poner un pequeño ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? Si yo abro una imagen, selecciono, por ejemplo, la hamburguesa esta, ¿vale? Y yo selecciono encima de la imagen, aquí tengo la posibilidad de aplicarle filtros, por ejemplo, ¿vale? Va cambiando de color, puedo aplicarle efectos también, fijaros, va cambiando. Claro, esto lo tenemos ya insertado dentro del programa, ¿vale? Integrado, mejor dicho. Entonces, claro, te da varias opciones para editar imágenes de manera bastante profesional y avanzada, ¿vale? Es, ya digo, bastante similar a Canva, solo que la gracia es que lo tenemos aquí integrado, no tenemos que cambiarnos a Canva y volver. Si cerramos aquí, ¿vale? Y entonces, aparte de esto, volviendo aquí al inicio, aquí tengo todos los proyectos que he ido haciendo. De hecho, creo que están prácticamente todos los de este canal. De ahí que quisiera hacer el tutorial, porque me parece una herramienta súper fácil e intuitiva de utilizar, que a continuación veremos cómo. Y una de las cosas más interesantes también es la generación de imágenes y vídeos con IA. Fijaros que de nuevo tengo la misma interfaz que veíamos antes en la web, solo que lo tenemos de nuevo integrado aquí. Entonces es mucho más cómodo, lo tenemos todo aquí, no tenemos que ir saltando de un lado a otro. Muy bien, una vez hemos visto cómo crear imágenes y vídeos de cero con IA de última generación, vamos a ver cómo editar un vídeo con CapCut. En vez de utilizar el que acabamos de crear, dado que es un poco corto, voy a utilizar otros vídeos de muestra para hacer el ejemplo. Entonces, en la interfaz inicial, como os decía antes, aquí tenéis vuestros proyectos, lo que habéis hecho en el pasado, que lo tenéis aquí a modo de historial.
Podéis acceder a ellos simplemente dándole clic por si quisierais hacer una modificación a posteriori. Entonces vais aquí, crear proyecto y clicáis encima. ¿Vale? Se os abre la interfaz con la que vais a trabajar. Os explico brevemente, aquí tenéis las herramientas típicas de edición. Sabed que todo lo que entra gratuito en este programa, en CapCut, tiene suficiente para hacer un vídeo en muy buenas condiciones. Es verdad que ahí todo lo que pone este diamante pertenece al plan de pago Pro, ¿vale? Es decir, que no es gratuito y claro está, siempre mejoras la edición, pero en general con lo gratuito es suficiente, ¿vale? Dicho esto, vamos a arrastrar primero de todo los vídeos que queremos editar, hacemos clic encima y traemos nuestros vídeos. Muy bien, yo ya he seleccionado 3 vídeos simplemente de mi archivo, le he dado a abrir y se me han pasado a esta zona que es en la importación de los archivos. Que también tenéis aquí en la biblioteca, tenéis imágenes, algunas son de pago, esta es que pone diamante, pero otras no. Estos son vídeos, por ejemplo, si yo le doy aquí al más, se me pasa la línea del tiempo, que aquí es donde vamos a trabajar, y aquí es donde vamos a ver el resultado. Si yo le doy al play, como podéis ver es un fondo en negro que no tiene nada, ¿vale? Pero si elegimos otro, lo selecciono, lo elimino, ya me desaparece de la línea del tiempo. Si seleccionamos otro, ¿vale? Vamos a coger uno que no sea de pago. Fijaros, este está muy bien, le doy al más. Y si le doy al play, maximizo. Yo ya tengo un fondo de aguas con reflejos muy bonito que podemos utilizarlo para editar y ponerlo, por ejemplo, un texto inicial, ¿vale? Que pondríamos así, texto nuevo y podríamos ponerle bienvenidos, ¿vale? Esta sería una opción. Entonces, una vez con el texto, podemos cambiarle de color, podemos ponerle color rojo, podemos darle negrita, subrayado, en cursiva, ¿vale? Las típicas funciones que tenemos en todos los programas de escritura. Podemos cambiar la morfología, podemos poner una burbuja que vaya metido dentro. Todo esto es gratuito, como podéis ver, está genial. Podemos animar el texto, que esto yo lo suelo hacer bastante. Ya digo que estas aquí son de pago, simplemente tenéis que fijaros que no lo ponga. Por ejemplo, si pongo la de máquina de escribir y le doy al play, se va a ir escribiendo poco a poco. Si yo ralentizo esto y le doy aquí en duración, fijaros, me va escribiendo, ¿no? Queda bien con el fondo, ya sería incluso un inicio de un vídeo, ¿no? En el que estuviéramos hablando de cualquier cosa, pues nos podría servir esto, ¿vale? También podríamos, por ejemplo, en animación, en salida, es decir, en la última parte de este tramo, ponerle que desaparezca, ¿vale? Fijaros, cuando yo le doy aquí, se desvanece poco a poco. Todo esto también lo podemos alargar desde aquí para que se note más y vaya más lento, tanto apareciendo como desapareciendo. Esto lo podemos mover en cualquier parte de la línea del tiempo, puede empezar antes o después, el bienvenidos, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos con la imagen, si clicamos encima, podemos hacer la escala más grande o más pequeña, ¿vale? Esto simplemente ampliaría la imagen. Todo esto de aquí es de pago, pues son opciones extra que, bueno, un poco hacen la imagen más clara, más nítida y más estable, pero bueno, como podéis ver, la imagen ya es bastante buena. Podríamos eliminar fondo, pero esto también es de pago, la máscara. Y lo que yo utilizo muchas veces, es darle una velocidad extra, ¿vale? Fijaros que aquí se me acorta la imagen. ¿Por qué? Porque le he dado más velocidad y entonces, como la imagen tiene una duración, se acorta. Pero el flujo del agua, si os fijáis, es más rápido. Si yo tiro para atrás y lo aumento, ahora se me acorta aún más, pero fijaros el agua, aún me va más rápido. Aquí el mítico control Z nos ayuda muchísimo. Volvemos al inicio, lo dejaremos como estaba, con el bienvenidos. Y aquí, por ejemplo, lo podemos acortar, hacer más largo. Lo voy a dejar alineado con el bienvenidos para que cuando empiecen los dos. Luego una cosa muy interesante. Podemos hacer zoom y verlo más grande. Si yo aprieto control y rueda hacia arriba, esto me sirve para ver los segundos de manera más precisa. Esto cuando tenemos audio es súper importante porque nos salen las ondas, luego os enseñaré el ejemplo, y podemos cortar si hay algún ruido o alguna historia que no nos cuadra en el vídeo. Es algo súper útil. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenemos un seguimiento en caso de que haya una persona. Esto también es de pago, pero sabed que si se mueve una persona, el programa digamos que le hace un seguimiento para tenerlo bien centrado. Muy bien.
Dicho esto, vamos a ir de nuevo a la parte de archivos multimedia, importar, como en cualquier programa, ¿vale? Tenéis vuestra propia biblioteca. Yo voy a agregar una de las 3 imágenes que he puesto. Si yo pongo aquí la línea del tiempo, ¿vale? Esto es lo que marca dónde se van a agregar cada cosa, porque fijaos, si yo pongo la línea aquí y yo lo agrego, me sale al principio. Y yo realmente quería que se me pusiera detrás, ¿no? Entonces, si hago control Z, pongo la línea del tiempo aquí y le hago agregar imagen, ahora sí se me agrega detrás, ¿vale? Entonces lo que os decía, aquí por ejemplo, bueno, este es un robot que tengo yo que he utilizado alguna vez, es una imagen de estas libres de derecho, de Pixabay, creo que la saqué, que bueno, está muy bien, muy gracioso. Y bueno, un poco la idea de esto ahora es que veáis el tema de las transiciones, que es súper frecuente. Una vez he añadido yo otra imagen o vídeo, porque esto aquí te hemos puesto vídeos, pero la imagen la podríamos poner arriba, que ahora os enseñaré también cómo hacerlo, y podríamos poner stickers, que también lo veremos y demás, ¿no? Entonces, el tema de las transiciones es muy interesante porque le da mucha más fluidez a la presentación. Yo lo utilizo muchísimo y bueno, creo que cualquiera que haga edición de vídeo debería. Entonces aquí tenéis en transiciones las opciones que tenéis. Entonces aquí en básico tenemos los que suelen ser más gratuitos. Este de parpadeo a mí me gusta bastante. Entonces si lo ponemos aquí, tiene que ser siempre en la línea divisoria de los dos vídeos, ¿vale? Entonces si le doy al play, fijaros, se ha visto muy breve, pero si yo lo selecciono y lo agrando, como podéis ver, el parpadeo es mucho más lento. Esto va totalmente a vuestro gusto, obviamente. Yo habitualmente lo pongo un estilo así, que se note, pero tampoco sea muy cargante. Pero bueno, esto al final cada uno lo hace como quiere. Y la duración también lo podéis poner aquí, cambiar la duración directamente desde esta barra, ¿no? Luego, bueno, tenéis de muchos tipos, colores y al final esto es cuestión de que busquéis el que os gusta más, ¿vale? También saber que de vez en cuando CapCut, por algún motivo que desconozco, te da opción de seleccionar de manera gratuita durante una semana, 10 días. Yo hace poco creo que estuvieron como 15 días, hace un mes. Tuve la opción de usar todos los que eran de pro, ¿no? Tengo entendido que lo suelen hacer esto, así que bueno, que sepáis que también tendréis opción de utilizarlos todos de vez en cuando, ¿no? Vale, dicho esto, vamos a, por ejemplo, agregar otra imagen. Nos ponemos aquí de nuevo y agregamos otra más, ¿vale? Esta es otra imagen que tengo yo aquí, que se ve el brazo como de un robot con un planeta que va girando, ¿no? Entonces, vamos a añadirle otra transición, otra diferente, vamos a ponerle esta de infinito y fijaos el efecto, ¿vale? Si lo queréis ver grande, le dais aquí y lo minimizáis. Luego otra cosa importante es el tema de la relación. Si clicáis encima, si estáis haciendo, por ejemplo, pues un vídeo normal de 16:9 o queréis una miniatura o algo diferente, pues tenéis que cambiarlo. O un vídeo para short, un reel, estos típicos. Tenéis que cambiar el aspecto al que os interese más. ¿Vale? Luego a nivel de configuración, yo lo tengo configurado así, lo que veis aquí, que esto digamos que es lo ideal, si no hay unos cortes muy bruscos o es un vídeo de, por ejemplo, para videojuegos sí que sería más interesante de 60 FPS, pero para vídeos de este tipo, que son tutoriales o son educativos, pues 30 FPS se ajusta muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos transiciones, demás. Vale, vamos a ver más cosas por aquí. Aquí tenemos los stickers. Aquí hay muchísimos stickers que podéis utilizar. Por ejemplo, voy a poner esta llama en esta parte de aquí, fijaros. Aquí cuando le das encima de la imagen ya te sale un ejemplo en el vídeo. Si yo le doy a más, igual que antes, ya se me pone aquí en la línea del tiempo. Si yo hago play, se me pone encima del mundo. Bueno, no ha quedado mal. Pero si, por ejemplo, lo queremos hacer como que el mundo saca fuego, fijaros, yo lo pongo detrás, estoy improvisando un poco, pero para que veáis la funcionalidad. Si maximizo, me sale como que el mundo va sacando humo, literalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, otra función, si yo clico encima, tenéis la opción, lo mismo, de aumentar el tamaño, la animación, en este caso hay menos, porque los stickers tienen menos animaciones, pero le puedo poner esta, que aparezca. Aunque yo recomiendo que para stickers de este tipo, que ya tiene movimiento, no le añadáis más movimiento, porque entonces quedará extraño, ¿vale? Entonces yo aquí se lo dejo siempre sin, si ya tiene movimiento. Ahora, si es un sticker fijo, como puede ser, bueno, aquí la mayoría, vale, como puede ser la calavera esta, por ejemplo, si es un sticker fijo así,
Qué calavera más fea. Si fuera algo así, entonces sí que le podría poner, ¿veis? Para que aparezca o que salga. Pero vamos a quitar la calavera esta, que me da mal rollo. Fuera calavera. Vale, entonces vamos a dejar el sticker así, bueno, a modo de muestra. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí tenéis, no tenéis buscador aquí, que me parece un fallo porque en ninguno de estos menús, aquí creo que debería haber una barra para buscar. Sí que puedes filtrar por comercial, es decir, lo de pago o todos. Estaría muy bien también quitarlos de comercial, así no tienes que preocuparte de si tiene esta gema o no. Pero no hay eso, no hay ninguna barra para buscar. Yo esto lo encuentro un fallo bastante importante porque a veces tienes que estar buscando de uno en uno. Es verdad que cuando ya has hecho varios vídeos, ya sabes qué stickers son gratuitos y qué no. Entonces, bueno, un poco esto es irlo mirando. Habitualmente los que están en tendencia suelen haber bastantes gratuitos, ¿vale? Entonces esto es ir mirando. Aparte de esto, el texto ya hemos dicho cómo agregarlo, pero también tenemos las opciones de favoritos. Yo, por ejemplo, tengo estos dos que, si os fijáis, yo no tengo el de pago, pero cuando el de pago era gratuito lo tenía aquí guardado, ¿no? Entonces, aquí tenemos más. Fijaros, si yo selecciono uno de estos, ¿vale? Ya me sale por defecto con este formato, ¿no? Entonces podría cambiarlo, otro formato, lo que quisiera. Pero que sepáis que tenéis aquí un montón de opciones y esto es cuestión de ir jugando e ir mirando. Aparte de esto, también tenéis plantillas. Esto también es interesante. Por ejemplo, esta misma tiene un movimiento añadido y bueno, la verdad que le da más dinamismo y está muy bien, ¿no? Pero bueno, esto no lo voy a poner para no sobrecargar la imagen. Por ejemplo, le podemos agregar algo aquí. Vamos a ponerle este. ¿Vale? Lo pondremos en un lado, lo haremos pequeño para que no moleste. Y le vamos a poner robot. Ahora cuando le dé al play, ahí me saldrá. ¿Vale? Esto, bueno, podríamos... Si movéis la imagen, como me acaba de pasar, que quería coger el texto, control Z y listo. ¿Vale? Le dais aquí, fijaros, ahí me sale robot. Vuestro robot por poner algo, obviamente podéis poner lo que queráis. También podéis poner una imagen encima del vídeo. Si yo, por ejemplo, importo una imagen, ¿vale? He cogido aquí nuestro amigo, el perro informático, y yo me pongo la línea del tiempo aquí y agrego la imagen y luego la arrastro aquí arriba, fijaros, si yo le doy, ahora mismo se verá por encima, pero si yo simplemente lo hago más pequeño y lo quiero poner aquí, pues tendría la opción de ajustarlo y que me quedara más o menos bien. También lo podría animar, obviamente. Fijaros que esta imagen tiene muchas más opciones. Yo podría hacer aquí un alejamiento o una salida, ¿vale? Se me activa la animación y luego se cierra. ¿Vale? Entonces esta es una opción también muy recurrente, añadir imágenes encima de vídeos. También la podríamos añadir aquí directamente, añadirle una transición y ponerlo tamaño completo. Pero bueno, lo voy a dejar como estaba. En este lado vamos a hacerlo más pequeño. Y listo. Muy bien, pongamos ahora el caso de que queremos que esta escena de aquí sea el tramo final de nuestro vídeo, es decir, donde nos vamos a despedir, ¿no? Entonces, para ello vamos aquí donde pone efectos y en apertura y cierre podemos seleccionar cualquiera de estos de aquí que sea de cierre, ¿vale? Yo en concreto siempre elijo este, aunque tenéis este también que va desapareciendo, pero este a mí me gusta mucho y lo ponéis aquí, lo ponéis pequeño porque esto tiene que ser solo sutil y como podéis ver, cuando haga así se va cerrando la imagen. Entonces podemos ponerlo un poquito más grande para que se ejecute del todo y ahí está, ¿vale? Entonces ahí quedaría el final del vídeo, se cierra y cierra el planeta. Entonces queda mucho más estético que simplemente despediros y cerrar el vídeo sin más, ¿no? Yo lo utilizo en la mayoría de mis vídeos y la verdad que este en concreto me gusta mucho. Además lo tenemos gratuito, o sea que genial. Y luego, bueno, los efectos, como podéis ver, aquí tenéis un montón. En tendencia soléis tener los que son gratuitos, por eso mismo están en tendencia. Y la verdad que son buenos, ¿eh? O sea que están muy bien, ¿vale? Luego tenéis la opción de los subtítulos, que le podríais agregar subtítulos a vuestro proyecto. En otro vídeo entraremos más en profundidad porque esto tiene mucha miga, pero sabed que la opción también existe. De la parte de los filtros, lo que os decía antes, también tenéis el menú, podéis elegir, aquí tenéis los ajustes que queráis hacerle al proyecto de manera personalizada, los avatares de IA, bueno, un poco todas las opciones que nos ofrece el programa, ¿no? Esto sería lo principal. También, por ejemplo, podríamos ir aquí a apertura y cierre
y añadirle una apertura. Por ejemplo, esta está bastante bien a nuestro vídeo. Fijaos que se va abriendo, si la alargamos más, lo mismo, ¿no? ¿Vale? Se abre más y queda mejor. Ahí se van pasando todas las imágenes. Como último detalle, antes de decir cómo exportarle el vídeo y todo, deciros que tenemos la opción de añadir audio. Aquí tenéis muchas canciones que están disponibles. Hay que vigilar con el tema del copyright, porque no siempre tienen el tema del copyright libre. Y luego, por si queréis subirlo para temas comerciales o lo que sea, hay que vigilar con eso, ¿vale? También podéis poner una voz superpuesta desde aquí o grabar vuestra propia voz. Pero yo os recomiendo que utilicéis programas externos, sobre todo OBS Studio, que me parece una maravilla de programa para grabar, ¿vale? Entonces luego simplemente subís vuestro archivo de voz aquí y lo pasáis aquí abajo. Yo voy a hacer una prueba simplemente de añadir una canción para que se vea, ¿vale? ¿Veis? Aquí os sale ya con las ondas, digamos, bueno, más que las ondas, con los niveles de intensidad de cada punto. Si yo le doy al play, ¿vale? Y ahí saldría la música cayera, y bueno, pues mejor, ¿no? La verdad que la música muchas veces ayuda, pero bueno, a mí yo personalmente no soy mucho de poner música porque no, prefiero que se oiga más la voz, ¿no? Y bueno, otro tema interesante también es el tema de los cortes. Imaginaros que en este punto de aquí, ¿vale? Voy a bajarle mucho más el volumen para que no moleste nada. Imaginaros que en este punto de aquí hay un ruido, que es por eso os decía antes que podéis ampliar apretando control y la rueda hacia adelante o la rueda hacia atrás, así ampliáis la zona, ¿vale? Hay alguna onda que sobresale porque hay un ruido o en ese momento pues te llamaron al teléfono o cualquier cosa, ¿no? Entonces, si le dais a la B, ¿vale? Esto es un atajo del mismo programa, tenéis la opción de cortar una parte. Fijaros que aquí se me ha puesto una línea, si yo le doy la B aquí otra vez, se me cortan las dos. Si yo le doy la A, ¿vale? Y selecciono solo la parte que acabo de cortar por un lado y por otro, le doy a suprimir y la eliminamos. Pegamos esto de aquí para que quede junto y que la música sea progresiva y no haya cortes y listo, ya lo tendríamos. Entonces, ¿vale? Otra cosa muy interesante, muy importante, es intentar siempre normalizar la intensidad. Es decir, que el audio esté más o menos lineal. Os señalo aquí la opción, ahora mismo está de pago. Yo lo he encontrado muchas veces gratuito esto con las promociones y simplemente lo que te hace es alinear todo el volumen de manera uniforme. De repente no hables alto o hables bajo, o se oiga un ruido fuerte, luego no se te oiga, cosas así, ¿no? Y la verdad que eso es muy interesante, al igual que el tema de reducir el ruido de fondo, que también lo tenéis disponible y bueno, es una opción interesante, ¿no? La idea siempre es que el audio quede ajustado como el proyecto final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco el resultado de lo que hemos hecho. Fijaros. A ver, son vídeos un poco aleatorios para que quede claro cómo va todo. Pero el montaje queda guay. Y con la música y todo, la verdad que... Perfecto. Muy bien, y por último me queda deciros cómo exportar el vídeo. Si yo intento exportarlo ahora, fijaros, me salen 4 avisos de que, oye, me estás utilizando 4 propiedades o 4 prestaciones de la herramienta que no son gratuitas. Por eso me sale el símbolo de la gema. Entonces me está diciendo que si no lo quito, no lo voy a poder exportar. Entonces yo voy a quitar simplemente las transiciones, ¿vale? Voy a comprobar qué más me está diciendo. Se refiere a la música, que simplemente la quito, exportar de nuevo y me dice que me queda el infinito. ¿Vale? El infinito es la transición esta que hemos hecho y listo. Ahora si le doy a exportar ya me da la opción de hacerlo. Entonces, en teoría, habitualmente te dan 4 exportaciones a la semana, ¿vale? De manera gratuita. Pero esto lo van cambiando también, o sea que puede ser cuando lo veáis esto ya no sea así, ¿no? Entonces, bueno, el título le podríamos cambiar, podríamos poner pues ejemplo, ¿vale? Por poner algo. Esta es la ubicación donde se os va a guardar el proyecto. Esto os recomiendo que lo dejéis por defecto, ya que es lo más óptimo. Aquí abajo podéis sincronizar los vídeos en la nube, exportar GIF y revisar los derechos de autor. Esto también es interesante por si habéis puesto algo. Sobre todo, fijaos que aquí te dice, antes de compartir un vídeo en TikTok, revisa que los sonidos que utilice no tengan problemas de derechos de autor para evitar que se silencie. O sea, te va a mirar
los archivos de audio básicamente. Como en este caso lo hemos eliminado, yo recomiendo que si queréis poner audio lo descarguéis de webs que tengan libres de derechos y luego lo pegáis aquí, que yo es lo que hago cuando pongo música a mis vídeos. Y listo, le dais aquí a exportar y ya se empieza a exportar. De hecho, ya se me ha exportado porque es tan pequeño que ha sido rapidísimo, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo le doy a abrir en carpeta, me ha abierto la carpeta donde estaba ubicado, he hecho doble clic y aquí, como podéis ver, ya tengo el vídeo en sí, ¿vale? Ha sido rápido, sencillo. Este vídeo obviamente es corto, es un ejemplo, pero bueno, a partir de aquí podéis jugar vosotros y darle rienda suelta a vuestra imaginación, ¿no? Un poco lo que os decía antes. Y luego, aparte de eso, os da la opción de directamente generar un short a partir del vídeo. Fijaros que ya me lo está haciendo. Va con el 33%, tarda un poco a veces, pero lo podríais hacer y si subís a TikTok en este caso, pues lo podríais subir directamente. Incluso podéis enlazar vuestra sesión de TikTok o YouTube desde aquí. Yo no lo tengo hecho, pero bueno, lo podríais hacer. Fijaros que está muy bien optimizado. Yo os recomiendo mucho este programa, a mí me va súper bien, es muy fácil. En general, al final acabamos haciendo un poco lo mismo siempre, ¿no? Cuando editamos vídeos, al principio no, porque, claro, tenemos nuestra curva de aprendizaje que vamos mejorando y añadiendo elementos nuevos al proyecto, pero una vez ya digamos que tenemos un rodaje, pues ahí ya queda mejor, podemos ir añadiendo más cosas y demás. Aún hay más cosas que se podrían hacer, más prestaciones que tiene esta herramienta. Y bueno, si os ha gustado el contenido y queréis apoyar a este canal, os invito a que me dejéis un like, os suscribáis y cualquier sugerencia o duda me lo dejáis en los comentarios y yo encantado de responderos. Sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.